Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la metodología para poder diseñar un proyecto de grado para un perfil de investigación en el área de lingüística. Para lo cual vamos a comenzar primero definiendo qué es un proyecto de grado. Un proyecto de grado es un tipo de investigación que se utiliza sobre todo para una titulación cuando uno está en la universidad y que en la práctica profesional es parte de lo que sería un proyecto de intervención a partir de la detección de un problema de investigación y el diseño del proyecto como tal para poder implementarlo utilizando metodologías científicas y metodologías de diferente tipo. El día de hoy vamos a ver varios aspectos de lo que es un proyecto de grado desde una perspectiva metodológica, que son elementos fundamentales para poder específicamente escribir un perfil de investigación o un protocolo de investigación que también tiene ese nombre y lo vamos a ir revisando durante toda esta sesión. Comencemos con el primer aspecto que tenemos que tomar en cuenta al momento de diseñar la metodología de un proyecto de investigación. Lo más importante para un proyecto de investigación es sobre todo definir el grupo de estudio o la población donde se va a implementar este proyecto. Al ser un proyecto, los proyectos de trabajo de grado o proyecto de grado tienden a ser todos netamente prácticos. O sea, gran parte de su implementación va a ser práctica basado en algún tipo de elemento teórico. Este puede ser una teoría ya definida, la teoría puede provenir de una tesis ya defendida o puede provenir de otro proyecto de grado que haya sido implementado en otro contexto. Y eso hace que el proyecto a la larga sea una puesta en marcha práctica de una teoría o la contextualización de un proyecto de grado ya realizado. Al ser esto netamente práctico, es súper importante tomar en cuenta que el elemento población, o sea, en quienes voy a realizar este proyecto de grado, es súper importante. En el área de la lingüística, sobre todo en nuestro contexto, en el contexto boliviano, los proyectos de grado sobre todo se van a dar en su gran mayoría en el área de la didáctica de enseñanza de lenguas y en otro campo también no tan común, pero sin embargo sí posible, es también en el área de la traductología al momento de implementarlo dentro de un proceso de traducción o dentro de alguna de las áreas de la traductología, pero en sus aspectos netamente prácticos. El día de hoy vamos a enfocarnos sobre todo en esta área que es más grande, que es el área de la didáctica de enseñanza de lenguas. Entonces, el primer elemento es definir la población con quienes voy a trabajar y sobre todo tener acceso a esta población. Normalmente un proyecto de grado se lo va a realizar en una institución donde va a estar esta población donde yo voy a trabajar y obviamente para tener el acceso a esta población tengo que seguir los trámites que sean necesarios en la institución donde se va a realizar el proyecto de grado para asegurar el tema de la población. Cuando no se tiene esta población definida, por eso es el primer elemento y el más importante de todos, normalmente el proyecto de grado no se lo puede realizar porque se puede tener la teoría, se pueden tener los materiales, se puede tener todo diseñado, pero si no tengo la población definida, entonces eso va a ser muy complicado. O sea, básicamente no se va a poder implementar el proyecto como tal. Entonces, lo primero es encontrar y tener acceso a la población donde yo voy a realizar mi proyecto de grado. El segundo elemento a tomar en cuenta es, perdón, hay un problema, es justamente el de poder identificar el problema a estudiarse en la población determinada. O sea, en esta población que yo voy a encontrar, a la cual voy a tener acceso, tengo que utilizar una serie de técnicas, sobre todo un análisis FODA y un análisis de necesidades para poder determinar cuál es el problema que tiene esta población en esta institución y a partir de este problema es que
nace el proyecto de grado, que es, por ejemplo, algo diferente cuando se trabaja con una tesis o con un trabajo dirigido. Entonces, el segundo elemento es poder identificar el problema que voy a desarrollar y digamos al que en este caso sí le voy a dar una solución a partir de una implementación de este proyecto como tal. Una vez identificado el problema, perdón, del proyecto como tal, me tengo que asegurar de que este problema metodológicamente tenga dos elementos importantes, que exista una variable independiente, o sea, tengo que identificar variables, una variable independiente y una variable dependiente. Todos los proyectos de grado tienen esta forma. ¿Qué es la variable independiente? La variable independiente es el elemento a implementarse dentro del estudio que voy a realizar, digamos, a partir de haber ya indagado en la problemática de digamos, de lo que voy a realizar dentro de la institución y dentro de esta población que ya he seleccionado. Entonces, necesito tener una variable independiente, luego necesito tener una variable dependiente, que la variable dependiente lo que va a hacer es, va a ser aquella variable o el conjunto de variables en donde yo voy a medir el efecto de la implementación, que básicamente es lo que va a contener y va a estar contenido a un nivel de dimensión dentro de la población como tal. Entonces, tengo que tener una variable independiente, lo que voy a implementar, y una variable dependiente, o sea, dónde lo voy a implementar y dónde voy a poder medir este efecto como tal. Una vez que he podido identificar esas dos variables, no existen más variables. Obviamente, a partir de esas dos variables, yo tengo que poder identificar, digamos, algunas variables intervinientes que podrían ocurrir. Como decíamos en las anteriores sesiones, por ejemplo, en el área de didáctica de enseñanza de lenguas, una variable interviniente muy común es, por ejemplo, la asistencia o la inasistencia a las sesiones por parte de los participantes, o que en el lugar donde se vaya a implementar el proyecto como tal, no existan ciertos tipos de materiales, como por ejemplo conexión a Wi-Fi, o que no haya ningún tipo de conexión a Internet, o que los estudiantes no tengan computadoras, o que no tengan, qué sé yo, teléfonos inteligentes, ese tipo de cosas, o que la institución no tenga ningún tipo de material tecnológico que me pueda servir y facilitar mi trabajo, de modo de que yo pueda ver cómo puedo subsanar ese tipo de elementos. Esos elementos se llaman variables intervinientes, que son aquellas que podrían perjudicar la implementación de mi proyecto. Entonces, una vez que he analizado, tengo mi variable independiente, tengo mi variable dependiente, tengo mi problema identificado, además que ya tengo el acceso a esta población, lo siguiente que tengo que hacer es y este es el objetivo principal de un proyecto de grado, es el de desarrollar una propuesta de trabajo. En realidad, el perfil que se presenta para el protocolo de investigación es básicamente la propuesta de trabajo, que es lo que se va a revisar en la universidad, y luego ya al momento de que se dé el visto bueno, se va a implementar esta propuesta de trabajo. La propuesta de trabajo es, digamos, el detalle, ahí tenemos un pequeño concepto, es, es la sección en la que se va a presentar la solución concreta al problema de investigación previamente identificado, es el núcleo del trabajo, es lo más importante del proyecto de grado, ya que en este se describe qué se va a hacer, cómo se va a hacer y qué se espera lograr. Justamente para poder realizar esta propuesta de trabajo tengo que hacer dos pasos fundamentales iniciales. Primero tengo que realizar el famoso análisis FODA, que siempre lo hemos escuchado. ¿Qué es el análisis FODA? El análisis FODA es el poder analizar dentro de la institución donde voy a trabajar con los participantes, sobre todo con la institución como tal, a un nivel institucional, y poder determinar, por ejemplo, cuáles son las fortalezas como institución que ésta tiene y cuáles son las debilidades que esa institución tiene en el campo en el cual yo estoy trabajando. Supongamos que estamos trabajando en el área de didáctica de enseñanza de lenguas,
la institución donde voy a trabajar, qué tipo de problemas tendrá para poder implementar, digamos, cursos de la enseñanza de cierto idioma y en cierto contexto. ¿Qué problemas tendrán? Y por el otro lado, ¿cuáles serán las facilidades para ellos para poder implementar cierto tipo de cursos y en cierto tipo de contexto? Ese es mi análisis FODA. Entonces, lo que yo hago para hacer esto de una manera objetiva es voy a crear una serie de cuestionarios y o entrevistas que los voy a ir aplicando a los directivos, a los encargados de la institución donde yo voy a trabajar, que pueden ser directores, que pueden ser coordinadores, o incluso puedo tomar en cuenta a personas que tal vez ya hayan implementado cierto tipo de proyectos anteriormente, y si puedo también, digamos, tomarlos en cuenta en el análisis FODA, también funciona. Entonces, a partir de sistematizar todos estos cuestionarios, yo voy a poder determinar fortalezas y debilidades de la institución, y en mi informe lo voy a presentar en un cuadrito donde en una columna tengo fortalezas, debilidades, y luego lo voy a describir teóricamente. Simplemente, obviamente, todo esto en base a este estudio que yo he podido realizar. El análisis FODA es algo fundamental al momento de implementar un proyecto de grado a un nivel institucional. Luego, como yo he tenido acceso a la población, que es el primer paso que habíamos visto en esta sesión del día de hoy, el segundo paso es realizar un análisis de necesidades, así se llama ese proceso, que es en el cual yo voy a analizar ahora a mi población. El FODA me sirve para analizar a la institución. Ahora, para analizar a mi población, yo voy a realizar un análisis de necesidades, el cual lo voy a hacer a partir de cuestionarios cerrados, de modo de que yo pueda luego utilizar las respuestas de manera cuantitativa y los pueda llevar a, digamos, y los pueda medir de manera estadística para poder tener algo más cuantitativo. Pero al mismo tiempo también se pueden realizar entrevistas cualitativas en las cuales yo pueda entrevistar, seleccionando muestras cualitativas también, dentro de la población ya seleccionada, a elementos representativos de la población como tal con la que yo voy a estar trabajando. De igual manera, se recomienda mucho cuando se hace el análisis de necesidades, también, digamos, entrevistar a directivos, a coordinadores o a investigadores que hayan trabajado anteriormente con proyectos similares al que yo estoy planteando. Si es en el área de educación, es interesante poder hacer un análisis de necesidades también a los profesores que tal vez hayan tenido una experiencia, digamos, de trabajo en la institución. El análisis de necesidades lo que busca es, digamos, indagar en qué necesidades tienen los estudiantes. Por ejemplo, si va a ser un proyecto en enseñanza de idiomas, se va a preguntar, algunas de las preguntas pueden indagar, por ejemplo, en qué horarios prefieren tener las clases, en qué momentos para ellos es más cómodo tener las clases. Indagar en si ellos han tenido alguna experiencia anterior respecto al idioma, si ya conocen algo del idioma que están aprendiendo, cómo se sienten al momento de aprender ese idioma, cómo ellos creen que es la mejor manera de aprender ese idioma. También se pueden indagar en los materiales. ¿Qué materiales para ellos es más accesible y más cómodo? Materiales en línea, materiales físicos, si estos materiales los prefieren con colores, en blanco y negro, etcétera. Y así tratar de diseminar con mucho detalle los tipos, o sea, digamos lo que yo quiero indagar en ese asunto. En la red, en Google, si ustedes hacen una búsqueda de cuestionarios de análisis de necesidades, van a encontrar una gran gama de ya cuestionarios que se utilizan en diferentes áreas, que incluso son cuestionarios oficiales. Otra buena manera también de encontrar buenos cuestionarios de necesidades es indagar en investigaciones similares que se hayan presentado ya en las instituciones oficiales, en universidades, en los repositorios, y digamos, ver
cómo han utilizado sus análisis de necesidades, que normalmente en cualquier informe de trabajo dirigido, perdón, de proyecto de grado, lo van a presentar al final en la parte de los anexos. Y ahí yo puedo ver más o menos qué preguntas han utilizado para que yo lo pueda, digamos, utilizar en mi proyecto de grado, obviamente contextualizándolo para poderle dar mayor relevancia. Entonces, esos dos elementos son súper importantes antes de comenzar a escribir la propuesta de trabajo. Una vez que yo ya sé más o menos debilidades, fortalezas de la institución, ya tengo una idea de las necesidades que estos participantes del proyecto más o menos tienen, yo ya tengo una idea de más o menos cómo voy a implantar o cómo voy a diseñar mi propuesta de trabajo. Al momento de ya comenzar a diseñar, el primer elemento que tengo que plantear a partir de esto es primero plantear los objetivos de trabajo. Recordemos, un proyecto de grado no tiene hipótesis, o sea, la hipótesis solamente ocurre en una tesis de grado o en un artículo científico o en investigaciones de ese tipo, en investigaciones profundas. En cambio, un proyecto de grado no es una investigación tan profunda, pero sí es una puesta en marcha de algo, ¿no? Por eso el tema de las variables y todo eso. Entonces, en un proyecto de grado, lo que va a suplantar, digamos, a la hipótesis, justamente van a ser los objetivos de trabajo. Y aquí una diferencia entre el trabajo dirigido y la tesis de grado. En un proyecto de grado tiene dos tipos de objetivos. Vamos a tener, y aquí lo tenemos en la pantalla, tenemos un primer tipo de objetivos que son los objetivos del proyecto general, que estos son los objetivos, también se les llaman los objetivos metodológicos, que son los objetivos que van a, digamos, regir todo el proceso metodológico, pero de manera global de todo el proyecto, desde su planificación, desde la creación de la propuesta, desde el análisis metodológico, el análisis de datos y la conclusión y recomendaciones al final de la investigación, pero de manera global. Esos objetivos, por ejemplo, en el perfil y en el informe final, se los escribe en la sección que se llama la introducción del proyecto de grado. Y por el otro lado tenemos otros objetivos que son los objetivos que van con la propuesta de trabajo. O sea, la propuesta de trabajo es otra sección dentro del perfil y digamos dentro del informe final. Y esos objetivos de la propuesta justamente se escriben dentro de la propuesta, que son diferentes a estos otros objetivos, ya que estos objetivos de la propuesta se van a encargar solamente de regir la propuesta del proyecto de implementación como tal. O sea, lo que yo voy a diseñar, por ejemplo, en el área de enseñanza de idiomas, lo que normalmente se diseñan son currículas de diferentes tipos de cursos en base a diferentes tipos de enfoques. Y por el otro lado, también se pueden diseñar materiales de enseñanza, diferentes tipos de materiales como ser libros, booklets, hoy en día con la tecnología, páginas web, o softwares específicos que se pueden utilizar en la enseñanza de idiomas o en el área de traductología. Se pueden también diseñar, por ejemplo, diferentes técnicas nuevas, protocolos específicos de traducción que ayuden a traducir cierto tipo de textos específicos. O por ejemplo, recuerden que en la traductología existen lo que se llaman las normas ISO de traducción. Se puede trabajar en un proyecto de grado que regulen o que implementen esas normas ISO. Entonces, por ejemplo, toda esa gama de elementos que hemos mencionado, si se los lleva a una propuesta de proyecto de grado, estos van a ser regidos por los objetivos de la propuesta como tal, que son como unos objetivos más delimitados que se van específicamente a la ejecución de la propuesta como tal. Sin embargo, los otros regulan a todo el proceso de investigación de manera global, que en este caso es el proyecto de grado. Revisemos algunos ejemplos. Vamos a revisar un ejemplo de un proyecto de grado que ha sido presentado en la carrera de lingüística de la UMSA. Está escrito en inglés, yo lo he traducido para que sí se lo pueda entender.
de mejor manera el objetivo, por ejemplo, valga la redundancia, en este ejemplo tenemos los objetivos del proyecto de grado, los objetivos metodológicos, lo que les decía, y vamos a tener primero el objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto va a ser el que pueden ver en pantalla. Objetivos del proyecto de grado. El objetivo principal del proyecto es diseñar e implementar un curso de inglés con fines específicos dirigidos a profesionales en oncología de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. En este caso se va a realizar la implementación de un curso, o sea, el curso, la currícula del curso que se va a diseñar, ese es el proyecto de grado. Pero este proyecto, como es el que rige toda la metodología, es el de diseñar e implementar. Todo eso es el objetivo general de este proyecto. El objetivo general es diseñar e implementar un curso de inglés con fines específicos para profesionales en oncología de la Facultad de Medicina de la UNSA. A un nivel de objetivos específicos, vamos a tener los siguientes objetivos. Primero va a ser identificar las necesidades de aprendizaje del idioma inglés en los profesionales en oncología de la Facultad de Medicina. Luego, una vez que se identifiquen los objetivos, las necesidades, se va a proceder a ¿qué? A diseñar un plan de estudios, o sea, un sílabus, acorde a las necesidades de los profesionales en oncología. Y en un tercer paso vamos a tener la seleccionar y desarrollar materiales didácticos específicos para el curso y vamos a tener un siguiente objetivo que es determinar la metodología más adecuada para la enseñanza del inglés en este contexto. Vean, son 4 objetivos específicos, pero si se dan cuenta, estos objetivos, tanto el general como estos específicos, son los objetivos metodológicos, porque están hablando de la metodología, o sea, cómo se va a hacer todo el proyecto, pero todo, desde el principio hasta el final. Sin embargo, por otro lado, cuando hablamos de los objetivos de la propuesta es algo más micro, o sea, solo es lo que específicamente quiero realizar. Ahora, por ejemplo, en el objetivo general solo de la propuesta, vamos a decir, implementar el curso de inglés con fines específicos que permita a los profesionales en oncología mejorar sus habilidades en inglés para la lectura de textos científicos, la redacción de artículos y la comunicación profesional en conferencias y reuniones internacionales. Hagamos una comparación con el objetivo general metodológico. El objetivo metodológico es diseñar e implementar un curso de inglés. Curso de inglés es algo grande. O sea, si se dan cuenta, eso es lo que se va a hacer a un nivel metodológico. Pero a un nivel micro en la propuesta, digamos, delimitadamente, ese curso va a tratar de un curso para profesionales oncólogos para específicamente mejorar sus habilidades en inglés para la lectura de textos científicos, o sea, lectura, redacción y comunicación profesional en conferencias y reuniones internacionales. Entonces, si se dan cuenta, son objetivos digamos, más específicos de la propuesta de lo que se quiere hacer, que es lo que se va a implementar como tal. En otras palabras, este objetivo es el que rige digamos, lo que va a ser la variable independiente dentro del proyecto como tal. Esta es la variable independiente en realidad. ¿Cómo voy a lograr hacer que estos oncólogos realicen estas habilidades que ya han sido descritas? Para esto voy a tener los siguientes objetivos específicos. Desarrollar habilidades de lectura, mejorar la capacidad de escritura, fortalecer las habilidades de comunicación. Luego voy a utilizar materiales didácticos adecuados que respondan a las necesidades específicas del área oncológica y evaluar el impacto del curso mediante pruebas de diagnóstico y cuestionarios de retroalimentación. O sea, súper específico. Sin embargo, si comparamos estos objetivos específicos con los objetivos metodológicos, los metodológicos son netamente así pasos lógicos de que cualquier proyecto digamos, de grado en esta temática seguiría, que serían identificar necesidades, diseñar un plan de estudio, seleccionar materiales y determinar la metodología. Son cosas generales, ¿no? Incluso hay muchos tutores, por ejemplo, cuando tutorean este tipo de proyectos,
que piden que estos objetivos ni siquiera se los escriban a veces, porque ellos dicen es muy, es tan intrínseco que no es necesario que los escriban, pero algunos sí piden que se escriban. Pero nosotros como investigadores sí los tenemos que escribir para nosotros. Allá el tutor sí pide que se lo escriba o no se lo escriba, pero nosotros sí los tenemos que tener escritos, porque el tutor obviamente va a seguir a veces otros parámetros, pero nosotros lo tenemos que tener escrito para nuestra investigación como investigadores. Ahora, chequen la comparación con los objetivos específicos de la propuesta. Son mucho más delimitados, pero ya dentro del contexto de lo que se está realizando, que esto ya es dentro del área de didáctica de enseñanza de lenguas, en un enfoque ESP, que es enseñanza de una lengua con una propuesta específica, específicamente para profesionales, tomando en cuenta que los profesionales tienen otro contexto muy diferente, como digamos que alguien que simplemente aprendería un idioma como segunda lengua o como lengua extranjera o como primera lengua o incluso como lengua general en un contexto de, digamos, esto es lo que se le llama inglés técnico en el contexto de lo que se está realizando acá. Los profesionales tienen otro contexto, ¿por qué? Porque primero no tienen tiempo, segundo son profesionales, o sea que tienen más conocimiento que cualquier otra persona. Tercero, muchos de ellos ya saben el idioma, en este caso ya saben inglés, por eso es que si se dan cuenta, en todos los objetivos específicos hablan de desarrollar, mejorar, fortalecer, o sea, en ningún momento dice les vamos a enseñar inglés. Si analizan acá por inferencia podemos darnos cuenta que esos participantes ya sabían inglés. Normalmente los profesionales en el área de la salud, de cualquier área de la salud, ya saben inglés, porque en oncología sobre todo, si no sabes inglés es poco probable que puedas obtener tu título, ya que el 90%, si no es que el 98% de la literatura para oncología está escrita en inglés, o sea, mínimo como profesional tienes que saber leer. Por eso, seguramente quien ha propuesto este proyecto de grado, lo que quiere es, a partir de lo que ellos ya conocen del idioma, ir fortaleciendo justamente estas capacidades que se engloban en esos objetivos específicos. Entonces, una vez que ya tengo mis objetivos planteados de esta manera, recuerden, los objetivos específicos en ambos casos son los pasos a seguir para cumplir el objetivo general. Entonces, una vez que ya tengo todo esto, digamos, ya desarrollado, lo siguiente es cumplir con los siguientes pasos para la propuesta, porque recordemos que lo más importante en un proyecto de grado es la propuesta y ya empiezo a detallar qué más tengo que tomar en cuenta al momento de hacer mi propuesta. Luego una vez que ya tengo esos objetivos, digamos, cuadrados, ahora lo siguiente va a ser detallar los materiales y herramientas y recursos necesarios para ejecutar la propuesta. ¿Qué materiales voy a utilizar? Voy a utilizar tecnología, voy a utilizar libros, voy a utilizar tal vez plataformas. Ya en el siglo XXI ya existen plataformas diseñadas para profesionales en la salud, que simplemente ellos tienen que entrar con un código, o yo voy a crear los materiales. ¿Qué tipo de materiales van a ser? Van a ser materiales enfocados en ESP, en lengua extranjera, L2, etcétera. O sea, tengo que tener los materiales o las herramientas o los recursos que yo voy a utilizar para ejecutar la propuesta, digamos, identificados plenamente. Luego, como al ser didáctica de enseñanza de lenguas, tengo que poder evaluar y realizar un seguimiento. Y acá es súper importante tomar en cuenta dos tipos de evaluación para cualquier tipo de proyecto de este tipo. Como decíamos a un principio, más del 98% de los proyectos actualmente en Bolivia, en la UMSA, en la UPEA, en cualquier universidad donde hay la carrera de lingüística en Bolivia, incluso en el mundo, tienden a ser en enseñanza de idiomas porque es el área más comercial de la lingüística, es donde va a haber mayor movimiento que en las otras áreas. Por ejemplo, en el área de la traductología, hoy en día ya no hay tanta investigación porque la inteligencia artificial cada vez está reemplazando más a los traductores. Cada vez hay menos traductores humanos porque la inteligencia artificial
ya puede hacer su trabajo. Entonces, investigación por ese lado no va a haber mucho, pero sin embargo, en el área de la didáctica de enseñanza de lenguas todavía eso no está ocurriendo y no creo que ocurra en mucho tiempo todavía, porque ese es un área que la inteligencia artificial todavía no puede hacerlo. Entonces, digamos, la investigación va a ir más por este lado. Entonces, al momento de yo evaluar, tengo que tomar en cuenta dos tipos de evaluación. Evaluación sumativa, o sea, la que me va a decir en términos estadísticos cuánto ha podido progresar mi estudiante, y la otra que va a ser la evaluación formativa, que va a ser, que es justamente la evaluación de seguimiento, la que me va a permitir hacer un seguimiento durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de mis participantes. Tanto la evaluación y el seguimiento lo tengo que hacer obviamente de manera individual con cada uno de mis participantes. Y ahí justamente tengo que tomar en cuenta variables intervinientes. ¿Qué va a pasar con los estudiantes, por ejemplo, que no asistan a ciertas sesiones? ¿Cómo los voy a evaluar? ¿Qué van a pasar con algunos estudiantes que tal vez tengo estudiantes en mi clase que tienen problemas de aprendizaje? ¿Cómo voy a lidiar con esto? Todo esto yo lo tengo que ver al principio, cuando hago mi FODA y cuando hago mi análisis de necesidades para ir identificando, por ejemplo, este tipo de estudiantes que tal vez puedan perjudicar en cierta manera mi proyecto de grado, y yo tengo que ver las formas de cómo arreglo eso, ¿no? Hoy en día ya existen varias metodologías para salvaguardar este tipo de problemas. Luego tengo que indicar los métodos de evaluación para medir el impacto y la efectividad de la propuesta. No, como les decía, siempre tiene que haber evaluación sumativa y la evaluación de seguimiento, que es la evaluación formativa. Por ejemplo, en la evaluación formativa, que es la más interesante, hay varias técnicas y metodologías, ¿no? Como por ejemplo, la coevaluación, que se evalúan entre ellos, la evaluación a partir de desarrollo de proyectos, la evaluación a partir de, por ejemplo, digamos, de observación no participante, etcétera. Es bueno hacer tal vez revisar, de acuerdo al contexto, qué tipo de evaluación yo voy a utilizar, sobre todo en el área formativa, porque la evaluación sumativa es una sola, donde yo simplemente voy a determinar algo estadístico, ¿no? De cómo les está yendo a mis estudiantes. Luego tengo que establecer las fases de implementación del proyecto. El proyecto como tal se va a implementar en base a fases. Toda esa implementación yo lo tengo que ir midiendo, lo tengo que ir dividiendo, digamos, en fases. ¿Cuántas fases voy a tener para poder implementar mi proyecto? Y cada fase lo tengo que medir en tiempos. Cada fase, ¿cuánto tiempo va a durar? Una semana, un mes, 2 meses, etcétera, al momento ya de la implementación. Es súper importante el tema de las fases de implementación de mi proyecto como tal. Y eso va a ir conectado con un cronograma de actividades. O sea, tengo que tener un cronograma con fechas claras relacionadas con las fases de implementación, en donde yo digo, en tal fecha voy a comenzar con, no sé, un diagnóstico. En la siguiente fase es la fase de implementación del primer módulo. Esto va a ocurrir en tal fecha. La siguiente fase es la implementación del módulo conversacional, digamos. Eso va a ocurrir en qué fecha. Luego voy a tener la fase de evaluación formativa. Eso va a ocurrir en qué fechas, etcétera. O sea, tengo que ir, digamos, estableciendo fases y conectarlo y eso también detallarlo en un cronograma de actividades. Todo esto también va a ir con un plan de acción, que es lo mismo, ¿no? En donde yo voy a ir detallando más todavía en qué momentos yo voy a ir poniendo en práctica las fases de implementación en relación a mi cronograma, todo con fechas de ejecución. Y eso es lo que yo voy a ir midiendo, y a la larga voy a tener ya un detalle de, digamos, cuánto tiempo me va a durar mi proyecto de grado, ¿sí? En esta área de la enseñanza de idiomas, la implementación del proyecto de grado también se le llama la prueba de calidad, porque yo he diseñado una currícula, la currícula teóricamente ya está diseñada, y ahora lo tengo que poner en práctica, y esta es como mi prueba de calidad. O sea, voy a ver cuánto de alcance tiene esta currícula que he preparado y si funciona
o no funciona, y a través de la evaluación voy a determinar si cuánto han podido aprender mis estudiantes en base a esta, digamos, currícula que yo he diseñado. Algo muy importante para, justamente hablando ya de la currícula, es que la propuesta, todo lo que hemos hablado anteriormente, tiene que ir respaldado por un marco teórico o una revisión literaria que, dependiendo al tipo de informe, algunos le ponen marco teórico, otros le ponen revisión literaria, que es básicamente donde está toda la teoría que yo voy a utilizar para sustentar todo todo mi proyecto de grado como tal. Ahí voy a escribir qué técnicas voy a utilizar, las metodologías a un nivel pedagógico, didáctico que voy a utilizar, qué tipo de materiales, por qué los voy a utilizar. O sea, ahí yo voy sustentando de una manera teórica, incluso los tipos de estudiantes con los que voy a trabajar. Si son profesionales, como en el ejemplo, ¿qué características tienen este tipo de estudiantes? ¿O cuál es la característica de la enseñanza en ESP o la diferencia con otras áreas, etcétera? O sea, tengo que tener un marco teórico y una revisión literaria lo más detallado posible. Muchas veces los tutores piden que estos marcos teóricos sean lo más resumido posible. Eso está bien, porque el tutor lo está pidiendo, pero para nosotros como investigadores tenemos que tener nuestro marco teórico muy bien detallado para que yo como investigador sé exactamente lo que estoy haciendo, más allá de lo que me pidan, de lo que me pida mi tutor o lo que me pida mi tutor institucional. Yo tengo que tener mi respaldo de mi propia bibliografía y de todo mi marco teórico para que así todo eso funcione. Hablando ahora ya de la metodología, justamente, tengo que tomar en cuenta algunos otros elementos. Por ejemplo, el enfoque de la investigación. Esto tiene que ver cómo voy a analizar los datos de mi investigación, porque todos los proyectos de grado en el área de didáctica de enseñanza de lenguas tienen, digamos, la misma metodología, porque estamos hablando de las mismas variables, independiente, dependiente. Metodológicamente, todos se van a ceñir, digamos, al formato de cuasi experimentos desde una perspectiva de la muestra y de la población. La muestra va a ser una muestra intacta porque vamos a utilizar una metodología experimental en donde puedo tener un grupo control y grupos experimentales donde puedo ir comparando datos, o simplemente tener los grupos como tal, o tener un solo grupo, digamos, ¿no? Entonces, eso se le llama muestra intacta, porque yo no voy a definir la muestra como tal. Entonces, tiene mucho de ese enfoque experimental, y de esa manera, normalmente, dependiendo cómo yo voy a analizar mis datos, estos van a ser sobre todo más cuantitativos, digamos un 80% cuantitativos y digamos un 20% de cualitativos, que lo cuantitativo, recuerden, son números y estadísticas que pueden ser sobre todo, digamos, cuantificar a partir de cuestionarios, exámenes, por ejemplo, pueden ser también cuestionarios Likert, etcétera, o observación, incluso, ¿no? Observación cuantitativa, y desde una perspectiva cualitativa puedo utilizar, por ejemplo, estudios de caso, puedo utilizar entrevistas, puedo utilizar también observación participante, etcétera. Y obviamente eso hace que la investigación sea mixta. Mixto quiere decir que yo voy a utilizar cuantitativa o cualitativa, ambos. También existe la posibilidad de que yo haga que todo mi análisis sea netamente cuantitativo, solo números, o que sea solamente cualitativo, solamente cosas subjetivas, ¿no? Mucho depende del enfoque del proyecto de grado. En la parte metodológica tengo que justificar por qué he elegido este enfoque, y tengo que ver también el tipo de diseño. El diseño, sobre todo, en la mayoría de los casos, puede ser descriptivo, experimental, etcétera, explicativo, correlacional, pero para un proyecto de grado en enseñanza de idiomas, sobre todo va a ser correlacional por el tipo de variables que se va a trabajar, porque son variables independientes y variables dependientes.
como ya hablábamos y lo decíamos anteriormente, nuestra muestra siempre va a ser una muestra, tiene que ser obviamente una muestra representativa, pero como en este caso es educación, la muestra siempre va a ser una muestra intacta. Es por eso que en muchos casos, en la parte metodológica, no se pone ni se describe la muestra, solamente se pone el universo y la población, porque la muestra es como que intrínseca, o sea, se sabe que va a ser una muestra intacta, ¿no? Pero obviamente a veces los tutores piden que sí se detalle eso, entonces siempre detallamos de modo de que sean muestras intactas. No se van a utilizar otro tipo de muestras porque el investigador no puede manipular esas muestras. Normalmente cuando uno va a una institución a hacer un proyecto de grado, los cursos donde se trabajan son cursos que son armados por la misma institución. Entonces, ese es el concepto de muestra intacta, donde el investigador no manipula absolutamente nada. También se le llama muestra intencional o por conveniencia, justamente ahí como está escrito. Las técnicas de recolección de datos van a, sobre todo para los ejemplos que estamos revisando, van a tener que ver con tests, con cuestionarios Likert, y por el otro lado también entrevistas y observación participante, no participante, hoja de cotejos, etcétera. Podemos utilizar sobre todo cualquiera de esos tipos de investigaciones, perdón, de instrumentos para este tipo de investigación. El análisis de datos va a ser sobre todo un análisis que se va a realizar cruzando variables a partir de lo que yo encuentre en cada uno de mis instrumentos. Todo esto en base a los objetivos. Toda la selección de instrumentos no los escojo al azar, sino que cada instrumento voy a utilizar en base a mis objetivos, tanto de la propuesta, sobre todo los de la propuesta, y también con los objetivos metodológicos. O sea, cada objetivo debería tener su instrumento seleccionado. Es bueno hacer una operacionalización de objetivos, así se llama el procedimiento. Eso lo vamos a ver en otro podcast porque esa es otra lección. Pero la operacionalización de objetivos consiste en agarrar cada uno de los objetivos e irlo poniendo específicamente qué instrumento voy a utilizar con determinado objetivo para así que todo coincida. Siempre es bueno hacer eso, de modo de que mis instrumentos sean instrumentos objetivos al momento de realizar todo esto. Una vez que he tomado en cuenta todo lo anteriormente planteado, incluso en la parte del perfil, antes de realizar la implementación, tengo que inferir conclusiones y recomendaciones, sobre todo en base a la bibliografía y al marco teórico y a la propuesta que ya he creado. Para poder, vamos a revisar ahora primero cómo indagar en las conclusiones. Recuerden que las conclusiones responden a los objetivos de la pregunta de investigación del proyecto. Eso es muy importante. Las conclusiones no se pueden escribir, digamos así, de manera aleatoria. No tienen que estar conectadas con los objetivos específicos, sobre todo de la propuesta. Es por eso que esos objetivos son los más importantes. Se deben redactar de forma lógica y ordenada siguiendo más o menos estos pasos. El paso 1 es que estén en relación a los objetivos. Revisar que cada objetivo planteado al inicio del proyecto y analizar si se cumplió o no se cumplió y explicar cómo los resultados obtenidos responden a estos objetivos. El paso 2, síntesis de hallazgos principales. Destacar los resultados más importantes encontrados durante la investigación, explicar el impacto de estos hallazgos en el problema planteado. El paso 3, reflexión sobre la propuesta y evaluar la efectividad de la propuesta planteada, identificar las fortalezas y limitaciones del proyecto. Y esto ya se lo puede hacer desde el perfil en base al marco teórico. Obviamente, por eso es muy importante detallar mucho en el marco teórico para poder tener una buena inferencia ya de conclusión, porque luego estas mismas conclusiones se van a repetir al momento de la implementación. Y tengo que ver, obviamente, que se cumpla. Y ahí ya tengo yo mis indicadores de cumplimiento al mismo tiempo. El paso 4 es la redacción clara y objetiva. Usar frases directas, afirmativas, evitar información nueva o datos que no fueron analizados en el proyecto. Eso es muy importante. Uno de los errores más comunes cuando uno presenta ya sea el perfil o el
informe final de proyecto de grado a la universidad, y eso ocurre en cualquier universidad del mundo, es que a veces el tesista no toma en cuenta el paso 1, paso 2 y paso 3, y por lo tanto la información que se escribe en esta parte conclusiva tiende a estar fuera de contexto, ¿no? Y esto es importante redactarlo siguiendo estos pasos. Obviamente que en el perfil de investigación no te piden conclusión ni recomendaciones, pero para nosotros como investigadores, en mi bitácora de investigación, yo tengo que escribir mis conclusiones para poder comparar luego con las conclusiones finales. Todo debería coincidir y eso a mí como investigador ya me da parámetros para decir que todo está correcto y todo está bien. Acá tenemos un ejemplo de una conclusión, tomando en cuenta el ejemplo que estábamos analizando. El curso de inglés con fines específicos, diseñado para oncólogos de la Facultad de Medicina de la UNSA, permitió mejorar sus habilidades de lectura de textos científicos, comunicación oral y escritura académica. Los resultados de la evaluación muestran que los participantes incrementaron su comprensión en términos médicos en inglés en un 40%, lo que evidencia el impacto positivo del curso. Algo así tiene que sonar su conclusión. Y eso incluso se lo puede inferir, como les decía, en base a bibliografía y a un buen estado del arte, ¿no? Al principio, al momento de ya ir planteando la investigación como tal. Ahora, revisemos las recomendaciones. ¿Qué son las recomendaciones? Es cuando el investigador, después de haber hecho toda la investigación o de haber analizado el perfil, recomienda qué es lo que podría ocurrir a partir de estas conclusiones que hemos planteado. Y se proponen acciones futuras para mejorar el proyecto o continuar con la misma línea de investigación. El paso 1 es identificar áreas de mejora, basarse en las limitaciones o dificultades encontradas durante el estudio, sugerir mejoras en la metodología, recursos o implementación de la propuesta. El paso 2, proponer acciones concretas, plantear pasos específicos para aplicar mejoras o ampliar la investigación, dirigir las recomendaciones a instituciones, docentes, investigadores o futuros proyectos. El paso 3 es priorizar la viabilidad del proyecto, saber si el proyecto es viable o no es viable. Eso es súper importante, porque a veces pasa de que uno plantea un proyecto, pero el proyecto no es viable por el contexto, porque tal vez la institución donde voy a trabajar no tiene lo que yo necesito para que el proyecto sea viable. O en otros casos es muy viable y en ese caso funciona. Siempre tenemos que buscar que el proyecto, el cual yo estoy planteando, tenga esa viabilidad, ¿no? Porque justamente eso me va a llevar a poder, digamos, tener una buena metodología, una buena teoría y que también que esta parte esté bien redactada. Las recomendaciones deben ser realistas y factibles de aplicar en un contexto real. Acá tenemos un ejemplo de una recomendación. Obviamente en un informe final las recomendaciones tienden a ser un poco más detalladas, pero esto es solamente un ejemplo. Se recomienda ampliar el curso de inglés ESP a otras áreas médicas como cirugía y pediatría para beneficiar a más profesionales. Asimismo, sería útil implementar estrategias de enseñanza en línea para permitir mayor flexibilidad a los participantes. Este outline resume todo lo razonado anteriormente. El perfil de grado va a tener básicamente 6 secciones. La primera sección es la introducción, la segunda sección es el diagnóstico del problema, la tercera sección es el perfil de la propuesta, lo que les decía, lo más importante de todo el proyecto es el perfil de la propuesta, que es lo que yo quiero implementar. Como les decía, en enseñanza de idiomas, esto puede ser un curso, puede ser un diseño de algún tipo de material o puede ser algún tipo de curso específico, como el que hemos visto en el ejemplo. Una cuarta sección va a ser la metodología, que ya habíamos hablado en esta sesión. Una quinta sección va a ser hablar del cronograma de actividades que se va a realizar, o sea, cómo voy a implementar por fases. En el cronograma yo detallo las fases en las cuales se va a implementar este proyecto como tal. Y por último, el presupuesto, y en términos monetarios, se tiene que detallar cuánto me va a costar realizar este proyecto.